Muy buenas noches, me presento, mi nombre es Joana Milagros Bernal Rodríguez, yo estoy en el quinto ciclo de educación, bueno, para pedagogía de educación básica de la Universidad Nacional de Educación. En esta ocasión me encuentro entrevistando a la docente Cumandá Delgado, una docente ilustre aquí en la ciudad de Cuenca, por su labor comunitaria, al igual que por su labor pedagógica y por sus contribuciones a la comunidad a lo largo de estos años. Estimada docente, antes de empezar, quisiera pedirle su consentimiento para grabar esta entrevista. La grabación no es solamente para asegurarme de no perder ningún detalle de lo que me cuente y será utilizada únicamente con fines de investigación. Si en algún momento usted quisiera que pare la grabación o que omita alguna parte, por favor dígamelo. ¿Está de acuerdo con que grabemos la conversación? Encantada, con mucho gusto. Cualquier cosa que usted me pregunte, yo estoy lista para responder. Ya, muchas gracias. Quisiera comenzar ahondando un poco en lo que es su vida profesional. ¿Podría contarnos un poco sobre usted, por favor? ¿Cómo se llama? ¿Su origen? ¿Cuántos años se dedicó a la docencia? Encantado. Mi nombre es Carmen Cumandá Delgado Álvarez. Ingresé al magisterio en el año 75. Me gradué en el 75 y en ese mismo año ingresé al magisterio en la ciudad de Loja. He trabajado 49 años y a lo largo de ese tiempo ya me jubilé. Pero sin embargo, bueno, tengo mucha trayectoria en las escuelas que he trabajado. Luego vine al Cantón Sixi, ahí trabajé 5 años. Luego me dieron el cambio a la parroquia de Sinincay. Trabajé 14 años y 18 años aquí en la parroquia Hermano Miguel, en la escuelita Carlos Rigoberto Ventimilla, en donde me jubilé. En cuanto a su vocación, ¿usted siempre quiso ser maestra? Eso sí, yo cuando, por ejemplo, tenía a mi abuelo que era un poco político, a él le gustaba mucho que yo sea secretaria, incluso habló con sus amistades para que yo siga secretariado, pero en cambio yo desde mi niñez jugaba con mis compañeritas y yo era la maestra, la que jugaba a las profesoras. Entonces siempre me ha gustado y diré que con mucho orgullo mi vocación, porque yo en realidad fui una maestra de vocación. Tuve que viajar a caballo, e incluso a mi primera escuela no había luz ni agua, pero sin embargo me pasaba feliz porque pasaba con mis niños. Había incluso padres de familia que me venían a decir, señorita, ya manden a mis guaguas porque era la tarde. Para mí era una compañía desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Disfrutaba con los niños porque en el campo es en donde uno en realidad disfruta de esa inocencia, de ese compromiso que uno adquirió cuando fui preparada como maestra. Y con mucho orgullo yo fui alumna del Colegio Corazón de María de las Madres Oblatas, en donde a nosotros nos enseñaron la vocación y el cariño a nuestros niños. Y seguramente su labor se ve reflejada hoy en día en las muchas vidas de sus alumnos, en las cuales usted ha dejado una huella o una impronta imborrable a pesar del paso del tiempo. Usted es docente de educación básica. Sí, nosotros, por ejemplo, en aquella época, nosotros nos graduábamos maestras en ciencias de la educación. Entonces, nosotros, antes había de primero a sexto grado. Después ya vino cambiando con la educación, entonces ya había, incluso ahora ya hay las unidades educativas. En nuestra época, cuando recién ingresamos, había, yo me preparé como para profesora de primer grado a sexto grado. Eh, ¿Usted se preparó en un instituto normal, tal vez? Sí, en el O, corazón de María, que es normal, sí. Luego allá. seguí la universidad, no concluí. Ya después, como ya ingresé al magisterio y la distancia que yo trabajaba, por ejemplo, yo venía cada mes acá a Cuenca. ¿Cómo fue su experiencia trabajando con los niños en educación básica? Bueno, la experiencia, en realidad uno comienza y
a formarse como maestra, porque era escuela unitaria. ¿Ya? Con 6 grados, entonces uno tenía que incluso verse la forma como trabajar. A veces había asignaturas que unía a todos los niños y luego para darles las diferentes asignaturas dividía por ciclos. Entonces había la escuela, yo ingresé en una escuela unitaria. Muy, ya le digo, un poquito, a veces uno tenía que inventarse para que los niños, mantenerles a los niños que estén atentos, pero luego tenía yo incluso las niñas que estaban en 6.º grado, eran las que terminaban su tarea y me ayudaban a mí. Una educación compartida, diría yo, con experiencia con las niñas ya grandes. Había que ellas terminaban su tarea y me ayudaban con los pequeñitos, mientras yo les repartía material, les repartía, a veces tenía que salir a buscar hojas de los árboles, pepas de los eucaliptos para formar que ellos hagan sus conjuntos, había una dinámica que hacía en el patio con todos y de ahí distribuía los trabajos para diferentes grupos, pero en realidad una experiencia tan bonita que ahora creo que ya no se ve, porque ahora ya la tecnología, en cambio yo trabajé con cosas tan naturales del campo. Adaptándose a los recursos que tenían, ¿no es cierto? Así es, sí. ¿Qué etapa recuerda, o sea, qué recuerda con más cariño de la etapa en la que trabajó en la unidad educativa Carlos Rigoberto Vintimilla? Bueno, ahí yo recuerdo que los niños eran muy amables, muy cariñosos. Yo recuerdo incluso que en la hora del recreo no se iban a la aula de la compañera que le tocaba después, sino se iban primero a mi aula. En alguna ocasión, como anécdota, que la maestra les cerró la puerta y les dijo, vayan de la señorita Kuma si ya que no quieren venir donde mí. Eso siempre cuento como anécdota porque ellas iban corriendo a abrazarse donde mí y ya no querían irse donde la compañera, pero algo bonito, no en el sentido negativo de los niños, sino más bien al contrario, era el amor que nos teníamos mutuamente. Y sí, ese amor realmente, como digo, deja una huella imborrable en las mentes y en los corazones de los niños. De hecho, usted fue mi docente y le tengo muchísimo respeto y aprecio por eso mismo. También le agradezco por ayudarme con esta entrevista. Continuando, ahondando un poco más en lo que es su experiencia como docente, quisiera saber si usted tiene experiencia en la educación con jóvenes y adultos. Sí, por ejemplo, bueno, con jóvenes más o menos de unos 18 a 20 años, no mucho, pero en Ya. cambio con adultos, en una ocasión cuando me pidieron del municipio que yo dé una mano por las tardes en la escuela Carlos Rigoberto mismo con las madres de familia, entonces les pedí que si alguien quería venir, algunas que no habían terminado la primaria y que se les iba a dar un certificado. Y fueron al inicio más o menos como unas 5 personas y después ya iban sumándose más. Y llegamos creo que más o menos a unas 15 personas que incluso, no sé por qué fue el motivo que se cerró, no había ayuda del municipio, no nos dieron material, algo de eso, pero sí me da mucho gusto que por lo menos el primer grupo sí recibieron el certificado de haber terminado la primaria. Como tal, ¿se instauró algún tipo de programa de alfabetización respaldado por el Ministerio de Educación? Bueno, el municipio me imagino que sí tenía un contacto, porque fue por medio de una amiga que ella me pidió que hagamos en la escuela porque estaba un poco más cerca. Y después, bueno, no, créase que hasta ahora no recuerdo, que después me dijeron que no, ya no había la ayuda del municipio y se suspendió. O sea, no fue por el ministerio, sino por parte del municipio, esta El iniciativa. municipio, sí, esa iniciativa, sí, por una amiga mía que trabajaba en el municipio, me pidió que yo ayude, que si podría yo formar ahí en la escuela. Entonces yo les dije a las mamitas que algunas que querían terminar la primaria, que se acerquen. Bueno, hicimos 2 años, me acuerdo, incluso con
con clausura del año y todo. Después ya pedían que, creo que la amiga mía se fue a otro lado, ya no concluyó en la escuela. ¿Qué le motivó a involucrarse en la educación para personas adultas y en este tipo de programas de alfabetización? Creo que fue porque a veces cuando las mamitas yo les decía que les ayuden a controlar las tareas en la casa, por ejemplo, algunos deberes que se les mandaba y decían, señorita, ¿cómo voy a enseñarles? Pero si yo mismo no sé. Entonces a uno sí le llama la atención y le da pena, ¿no? ¿Eran No como analfabetos? ustedes, sí. Entonces yo digo, mejor, si hay la oportunidad, yo les decía, váyanse a las parroquias, porque había un llamado incluso aquí en la parroquia hermano Miguel para alfabetización. Entonces, porque en cambio ellos decían por la distancia, y creo que eso me motivó yo a mí para pedirle yo que ayudarles ahí en la escuela. Entonces ahí comenzamos a alfabetizar. En comparación con la enseñanza de los niños, ¿usted tal vez encontró algún desafío en cuanto a la enseñanza a los adultos? Bueno, al principio, porque a veces siempre el adulto es un poco más introvertido, no tiene esa, como tiene ellos mismos decían, me da vergüenza que no puedo ni coger el lápiz, me da vergüenza porque no puedo, hago mala letra. Pero en cambio, ya digo, ahí viene la vocación de uno. Para mí, yo me siento maestra de niños y adultos, porque yo les decía con cariño, no importa, y siempre a veces yo recuerdo una letra que en realidad hacían mal, decían, no, qué lindo, está bien y sí puede. Entonces parece que cuando uno les da ánimo en ese sentido, motivándoles, y la gente se sintió muy feliz y hacían, después comenzaban, ellos decían, ya puedo firmar. Y alguna vez me encontró una mamita pues, a los tiempos y dice, gracias a usted ya pude sacar la cédula porque ya pude firmar. Entonces, una satisfacción haberles podido ayudar y en realidad creo que sí se ha hecho una labor así cortita, pero con mucho cariño. Entonces, ¿usted cómo veía el interés de los adultos por aprender? Sí se les veía, porque cuando ellos mismos veían ya que podían escribir, yo les decía, yo les molestaba. Digo, imagínense ustedes, digo, tienen algún familiar que está lejos y les escriban a ustedes en la carta le dice su esposo, le pido el divorcio, pero como usted no sabe leer, entonces, ¿qué va a decir? Sí, me están diciendo lindas cosas. Entonces yo siempre les molestaba, hasta para que ustedes sepan lo que les escriben, los piropos que les dan, entonces tienen que saber leer. Y bueno, ellas, bueno, yo les motivaba y a veces ellas mismas decían, ay, usted señorita más nos hace reír que a veces eso nos ayuda para salir adelante. Y en realidad, ya digo, es un gusto verles a las mamitas. Creo que algunas incluso siguieron el colegio después de este tiempo. Y es que realmente la habilidad de la lectoescritura es imprescindible para sobrevivir como ciudadanos de de la sociedad globalizada en la que vivimos hoy. Es realmente muy necesario. Aunque tristemente, bueno, en nuestro país aún contamos con personas que se encuentran en situación de analfabetismo. Pero bueno, esperemos que las iniciativas que se estén tomando por parte de la Autoridad Nacional de Educación, asimismo como por parte del Ministerio de Educación, con diversos programas que han emprendido. Creo que han estado rindiendo frutos y bueno, tengamos fe de que esta situación cambie. Además de su labor en la escuela, sabemos que usted realizó talleres y contribuyó en acciones educativas en su parroquia. ¿Cómo surgió esta iniciativa? Bueno, en realidad yo cuando me jubilé, la primera semana yo me jubilé en noviembre. Bueno, en noviembre, al finalizar el año, me sentía incluso las niñas me pedían, creo, el teléfono en la escuela, me llamaban, yo lloraba porque me daba mucha pena y a veces hasta me arrepentí haberme jubilado. Fue coincidencia que un día me fui a la parroquia y cuando ahí había había que el padre de la parroquia, el padre Marcelo, hubo el proyecto educativo que él hizo también con el municipio
Entonces, en una ocasión, son de broma, me dice doña Comita, ya se ha jubilado, deme una mano aquí con el proyecto. Padre, digo, tome las dos manos. Entonces, en realidad, ahí comencé ya en enero con el proyecto pedagógico aquí en la parroquia. Incluso el padre me pidió que yo sea la, no directora, sino la que como tenía un poquito de experiencia con las chicas que iban a coordinar ahí, eran todavía jovencitas que estaban en la universidad. Entonces el padre me dijo, dice usted que sea la directora del proyecto. Entonces yo le dije, padre, no la directora, sino más bien que ayudarles a las muchachas a guiarles. Entonces yo serví como guía en ese proyecto hermoso porque en realidad los niños venían a hacer sus tareas escolares, almorzaban, se les controlaba la, que vaya ya con sus trabajos hechos porque muchas mamitas también trabajaban. Entonces fue una ayuda de durante 4 años. Y luego ya el padre se fue de esta parroquia y como era con contrato con el municipio, había que hacer gestiones, el nuevo párroco que vino desconocía de esto y se perdió ese proyecto. Y a veces, incluso hasta ahora, hay mamitas que saludan conmigo y me preguntan, ¿y señorita, va a ver el proyecto? Y entonces a veces yo tengo que decir que ya no, pues ya no, era un proyecto que ayudaba mucho a esta parroquia. Claro, un gran aporte a la comunidad. Asimismo, quisiera preguntarle si tal vez ofrecía talleres de manualidades o alguna otra forma de ayuda a los adultos en las escuelas. Bueno, en las escuelas hacía los trabajitos que siempre hacíamos, como antes había la costura, se les hacía unas manualidades, pero ahora actualmente yo doy unos talleres en Solca con las mamitas y con los niñitos que están en Solca. Uno se va a hacer un pequeño servicio, pero más que servicio, más bien uno sale servida, ver a esas criaturas enfermas y las mamitas en realidad se distraen estamos haciendo, somos un grupo de 3 hermanitas, porque yo después hice un retiro de Emaús, entonces ahí sale al servicio a la comunidad, aquí en este sentido se les ayuda a los niñitos de Solca, con las mamitas se les hace, se les enseña tejidos, se les enseña, tal vez hay otras amiguitas que dan panadería, es un trabajo que se hace en común, conjunto para ayudarles a que ellas se distraigan, a que ellas, hay momentos en donde ellas mismas dicen, por ejemplo, yo les enseño bisutería a los niños. Entonces el sonidito de los mullos vienen como a manipular las cosas, entonces ellas también se distraen las bobas ahí. ¿Cómo es que decidió involucrarse con Solca en Cuenca? Es que el servicio nuestro de Emaús es ayudar al que más necesita. Entonces, en este sentido, como yo daba catecismo a los guaguas de la primera comunión de ahí del Vergel, entonces una de las hermanitas me pidió, dice, Comita, creo que usted tiene su vocación para estar con los niños, ayúdeme con el catecismo. Entonces, yo doy catecismo a los niños y manualidades y trabajos a las mamitas que les acompañan a los niños del sol. ¿Cree que su formación como docente influyó en su vocación de servicio? Yo sí, eso sí, creo que desde el principio que cuando a veces incluso a donde yo me he ido, le contaré rapidito, por ejemplo, en mi primera escuela había un grupo de papitos que decían, ¿cómo no quisiera aprender a, a desenvolvernos? Dice, por ejemplo, en la sociedad, haciendo algún programa. Entonces yo les digo, ¿saben qué? ¿Quieren que les enseñe para hacer más o menos un sainete para una fiestita que hicimos en Navidad? Bueno, les di los papeles, hicimos en un momento, oiga, y desde ahí me gustó incluso de ver cómo los padres de familia se desenvolvían sin ningún recelo ante el grupo de los otros señores que se fueron a la escuela. En menos de 15 días estaba formado ya la fiesta en la escuela con sainetes, con dramas, con bailes. Entonces, desde ahí me ha gustado mucho también trabajar con los padres de familia. ¿Cómo ha visto usted cambiar la educación para los adultos aquí en Ecuador?
Bueno, en esta época casi estoy medio desligada con esto de los adultos, pero sí se ve, no sé si están haciendo ahora, porque antes incluso pedían de que los profesores, si podemos ayudarles en nuestras comunidades. Y ahí también a veces cuando por la tarde algunos papitos venían a pedirme de favor que les ayude a controlar los deberes que no podían con los, les hacía con mucho gusto. Incluso después acá en Sicchococha también daba por los días sábados a las señoritas manualidades, les gustaba bordar, por ejemplo. Les gustaba bordar a punto cruz, les gustaba hacer sus mantelitos, entonces ellos me pagaban un taxi y yo me iba a dar los días sábados. Siempre me ha gustado una forma de distraerme yo también y ayudarles en las comunidades en donde yo he trabajado. Si usted pudiera darles un consejo a los docentes que hoy trabajan en alfabetización o educación comunitaria, ¿cuál sería? Una entrega como maestro. En realidad, como la palabra mismo dice maestro, como Jesús nos enseñó a hacer con todos la labor que él hizo, yo creo que ser maestro es trabajar en conjunto, sin mirar tal vez a lo mejor lo, la acción social, la cultura, sino más bien entregarse en donde nos den como trabajo. Es la labor del maestro, la palabra maestro mismo es algo tan lindo que a uno le ha llenado el corazón a donde uno ha ido a prestar sus servicios. ¿Qué enseñanza de su carrera atesora más? El ser maestra. Listo, le agradezco muchísimo por habernos brindado un espacio de su tiempo el día de hoy y realmente quiero felicitarla por su labor, tanto como docente como por ser una persona íntegra y realmente entregada al bien común, que eso creo que con el paso del tiempo realmente se ha perdido. Sin embargo, bueno, usted, como le digo, le felicito y le agradezco sinceramente por brindarme esta entrevista. Yo, Joanita, le agradezco en primer lugar a Dios que me da todavía años de vida para poder seguir, incluso aquí en mi casa también dándoles una mano con mis nietos y con la gente que de repente me pide alguna ayuda. Hoy que salía de la iglesia también me pedían que les dé una manito con una señora que está necesitando algo. Entonces, yo digo, es tan satisfactorio una sonrisa, un abrazo, un te quiero con alguien que nos encuentra. Más bien a usted, Joanita, le agradezco de todo corazón haberme dado esta oportunidad para brindarle con todo mi cariño lo que algo he podido hacer mientras trabajaba. Muchas gracias. Su experiencia realmente es muy útil, es para reconstruir su historia de vida con el fin de brindar yo posiblemente un taller en la ciudad de Manabí. Y como digo, esto es con fines de investigación. Entonces, le reitero mi agradecimiento y me despido. Gracias. Ya, muchas gracias, Joanita.